Hola a todos, bienvenidos un sábado más al directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, donde vosotros habéis elegido lo que queríais que hiciera en este directo, habéis escogido operar mi estrategia en el par euro-dólar. Así que es lo que vamos a hacer. Con el 66% de los votos, después ha quedado la opción cómo invertir en tokens del metaverso, en el que ya dediqué un vídeo al tema del metaverso. Esta semana, el miércoles, estuve hablando de las posibilidades de inversión que hay en el metaverso. Así que a los que os interese, si ponéis metaverso código trading en YouTube, os saldrá dicho vídeo. Y finalmente, cómo hacer staking de criptomonedas en Binance con 13% de los votos. Por lo tanto, vamos a operar mi estrategia de trading en el par euro-dólar. Y del modo que se puede sacar el mayor rendimiento posible es como lo vamos a hacer. Así que, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de hacerlo y cualquiera que escriba, pues le mando saludos o cualquier duda después que tengáis. Yo siempre estoy al caso del chat. Alguna vez se me puede quedar algún comentario sin responder, pero los saludos iniciales siempre los puedo controlar. Después hay días que si el chat se llena mucho, pues es difícil dar cabida porque también queréis que haga otras cosas, no solo responderos, y por eso, claro, tengo que estar operando en el día de hoy, por ejemplo. Pregunta número 1 que me lanza Oscar. Dice, un en vivo de una divisa en fin de semana, no entiendo. A ver, estamos en directo, es un directo de YouTube. Y yo he puesto que operando en euro-dólar el mejor par de Forex, cómo operar, a ver, título completo, cómo operar en Forex, creo que se llama, no veo el título ahora entera. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con el mercado cerrado? Podemos utilizar un simulador de trading donde vamos a operar durante el directo, pero no será con el mercado en tiempo real, porque el mercado en euro-dólar hoy está cerrado. Ha habido otros directos que sí que hemos operado en vivo, pero en ese caso hemos tenido de ir a otros mercados, como por ejemplo criptomonedas. Además, como sabéis, el tema de compartir un directo operando en vivo es un poco incompatible con mi filosofía de ver el trading, que es a plazos de swing trading, no hago day trading. Y si no me pongo a gráfico de M1, pues poca cosa vamos a hacer en un directo. Y ya sabéis que en M1 no se gana. O sea, yo nunca en mi vida he encontrado algo que haciendo trading manual sea rentable en M1. Porque se te come el spread toda la ventaja probabilística a tu favor. Eso no significa que no exista y que yo estoy diciendo que todos los traders de M1 pierden. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo soy trader cuantitativo, yo me baso en mis análisis y mis backtesting, y analizando el pasado con mis estrategias, a partir de M15 para abajo ya se empieza a desmontar el beneficio y en lugar de dar un rendimiento positivo lo da negativo. La misma estrategia que en M15, M30, H1, H4, diario, que en todas esas temporalidades sale el rendimiento. Cuando bajo ahí ya no, porque se te lo come el broker con su spread, que es la comisión que cobra el broker, en el caso del Forex. A ver, tenemos a José, saludos desde Ecuador, pues saludos a José, saludos a todos los de Ecuador. También Sherchurip, que dice hola Dave, hola, bienvenido, dice buenos días. Bueno, aquí para mí ya son tardes, pero para los que estáis en América, pues buenos días. También tenemos a Andrés desde Argentina, pues saludos a Andrés de Argentina. También saludos a Junior y Max Studio, un incondicional, que dice buenas tardes Dave, qué bueno verte los sábados en directo, me alegro, yo qué bueno llevar tantos meses o incluso años viéndote siempre en los directos. Andrés, lo mejor es en M15, correcto, M15 es una buena temporalidad, para mí es la única de intradiario que toco. Dice Shuribe que gracias Dave a los vídeos exclusivos he podido ganar, tengo una cuenta auditada de 6 meses y son gracias a los vídeos, me gustaría mostrar mis resultados gracias a tu academia. Pues sería interesante si quieres, bueno, veo que eres miembro del canal, aprovecho para decir que supongo que él, gracias a los vídeos también exclusivos que tiene de ser miembro del canal de YouTube,
pues ha podido tener resultados, tiene su cuenta auditada de 6 meses y creo que sería interesante para todos, ¿no? Pues ver tu experiencia, tu caso, que nos lo contaras, así que te paso el correo electrónico, ahí te lo he escrito en el chat. Si me mandas ahí un mensaje podemos quedar y podemos hacer un directo como el de hoy, donde a través de Skype o Zoom pues estemos charlando, me expliques tu experiencia y nos muestres tu cuenta auditada. Sería pues muy interesante. Ahí te he dejado el email. Enseguida vamos al tema de hoy, Disculpar que hoy el chat pues nos está desviando, pero enseguida nos ponemos a operar. También tenemos a Iván, que dice saludos desde Rosario, Argentina. Bienvenido, Iván, y a todos los de Rosario, en Argentina. Y también Trading y Más, saludos de Nicaragua, saludos a Trading y Más. Y bueno, veo que es un canal, no sé si tienes vídeos en YouTube, pero si es así, pues os invito a que le echéis un vistazo. A lo mejor solo tienes el nombre porque te gusta el trading y no es que tengas contenidos, pero bueno, yo invito a todo aquel que quiera, pues aprovechar el directo para explicar lo que hace, o si tiene un canal también de trading, allí yo estoy siempre abierto a colaboraciones y lo que sea. Saludos desde Canadá, dice Jordan, saludos a los de Canadá. Y Luis, que dice buenas tardes a todos. Pues buenas tardes, se acaban los saludos aquí. Eso no significa que no podéis seguir escribiendo en el chat, podéis hacer las dudas que queráis y vamos a ver cómo vamos a operar. Vamos a operar la estrategia de trampas y del modo que se le saca mayor rendimiento, que es con el stop cerca y el TP lejos, que a largo plazo rinde más que el ratio de 0,5. Por lo tanto, vamos a usar el ratio 5,5. Ratio significa lo siguiente, que la distancia entre la entrada y el stop loss, pues para el punto de entrada y donde cerraríamos las pérdidas, multiplicamos por 5,5, porque es un ratio de 5,5, para poner el take profit, que es el objetivo de beneficio. Con la primera entrada lo vais a ver mucho más claro. Entonces, ¿en qué consiste de forma muy resumida la estrategia? La estrategia consiste en ir a favor de la tendencia y en un retroceso, por ejemplo aquí hubo una entrada, si hay un cambio de color en un nivel, si os fijáis esto es nivel de pivot porque es un punto que viene el precio bajando y rebota y sale un movimiento fuerte arriba, pues si en este punto cambia el color, pues podemos entrar. La entrada ya fue, la entrada fue aquí y si tuviéramos este stop loss hubiera acabado en pérdida. Pero ya os digo, en esta operativa hay bastantes pérdidas porque buscamos un beneficio muy grande. Por cada stop, si por ejemplo el stop que usamos es de el 1%, vamos a ganar un 5,5% en caso de TP, en caso de stop 1. Si vamos al 2%, entonces vamos a ganar un 11%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser muy agresivos, vamos a buscar un gran rendimiento, apretando la estrategia al máximo, con la manera que se le saca más rendimiento, y al 2%, que es lo máximo que pues, se recomienda operar, nunca superar el 2%. Entonces, ahora estamos alcistas. ¿En qué punto nos pondríamos bajistas? Pues nos pondríamos bajistas si esta macroestructura alcista ya se rompe por aquí, o sea que tenemos que estar al caso porque si se rompe sería cambio de tendencia y de momento estaríamos buscando entrar al alza. Esta entrada de aquí, la primera ya ha avanzado una vela, pero esta primera entrada de aquí no la tomamos. ¿Por qué? Porque trazándola aquí detrás ya no hay fuerza. Si os fijáis, el precio tiene que, si sabéis cómo va la estrategia, tiene que hacer un movimiento sólido máximo 2. Y no voy a entrar en todos los detalles de la estrategia, pero si queréis aprender y sois muy nuevos y todavía vais muy perdidos, sí que os recomendaría que fuerais a la academia. En Código Trading tenemos una academia y os recomendaría pues acceder al curso gratuito y tomarlo, ¿no? Aquí hay el plan de estudios donde tenéis todas las lecciones. Son lecciones en vídeo, texto e imagen. Porque cuando se entra a una lección tenéis el vídeo
y después toda la teoría también en texto e imágenes. Importante, os dejo el link de dicho curso en pantalla cuando el vídeo quede colgado, pero también lo tenéis en la descripción y ahora en el chat de los que estáis en directo. Pero como el vídeo queda colgado para los que no estáis en directo, pues ahí también lo tendréis. Bien, vamos a por la primera entrada, vamos a ver, de momento esto está a punto, mira, cambiando, acaba de romper este último SAP. En el curso gratuito aprenderéis qué es el SAP, porque os digo aquí palabras que a lo mejor no entendéis del todo, pues SAP es precisamente la secuencia de altos y bajos y no voy ahora a explicarlo porque tiene mucho contenido, explicar eso bien, pero bueno, estamos ya cambiando la tendencia a bajista y vamos a ver por qué la entrada podría ser aquí. Esto es un nivel de cambio de color. Cuando hay una vela blanca entre dos negras se puede trazar nivel. Otro tipo es el pivot, que sería aquí. Entonces, aquí me diréis, vale, cambio de color no hay. No, pero hay dos tipos de entrada, el cambio de color o el martillo. Entonces, el cambio de color es pues una vela blanca y a continuación una vela negra. Y el martillo es una vela que tiene el cuerpo de la vela en el tercio inferior para entrar bajista o en el tercio superior si fuera una entrada alcista. En este caso estamos ya con la tendencia bajista, ¿no? Y por lo tanto es el caso de aquí arriba. Las entradas alcistas por cambio de color sería una vela negra y a continuación una vela blanca, o sea, lo contrario de la entrada bajista. Siempre la última vela tiene que ser ya en la dirección que vamos o entrada alcista. En este caso vamos a medir con el Fibonacci y vamos a ver si cumple el tercio. Vemos que sí, yo en el Fibo tengo trazado el tercio, ya sé que en esta vela se ve muy pequeño, pero bueno, después ya lo veréis más grande. Y vamos a tomar la entrada. Voy a reducir el zoom para que tengamos espacio porque tenemos que poner un stop loss bastante lejano. Bueno, no haría falta reducir tanto porque en este caso, pues esta sería la distancia. Y vamos a colocar la orden. El stop siempre le doy un poquito y el take profit ahí. Un poquito quiero decir un poquito más del extremo. Vamos a ver que aquí tenemos 10 euros. En la operación he puesto 2%, no lo he explicado. Estamos perdiendo 1,78. Esto es el spread. Lógicamente, aquí, al buscar un recorrido grande, nos afectó mucho menos que cuando buscamos recorridos cortos en intradía. Vamos a ver cómo evoluciona la entrada. Vale, nos ha saltado un stop loss. Nos toca apuntar. Si os fijáis aquí en el balance, se va actualizando. Hemos empezado con 10.000, ahora estamos con 9.800. Si vuestra cuenta demo o real, lo que uséis, fuera pues, de un tamaño diferente, pues imaginemos que en lugar de 10.000 fueran 1.000, pues quitáis el último cero y veríais cómo hubiera sido en vuestro caso. Si en lugar de 1.000 pues son 500, pues además tendríais que dividir por 2, ¿vale? Ahí, según el tamaño que tengáis, podéis hacer los números de más o menos cómo sería. Vamos a ver. Andrés dice si queda grabado. Claro que sí. Todos los directos quedan todos íntegros grabados en el canal como un vídeo normal. Ah, vale. Trading y más dice que solo tiene el nombre. Se llama Gutiérrez. Yo que te hacía publicidad de forma gratuita. Pues nada, si no tienes vídeos, pues no te puedo promocionar, pero bueno, encantado de que estés aquí, que te apasione el trading, eso se ve por tu foto y tu texto de nombre. Tony dice, buenas tardes desde Andorra, buenas tardes Tony, Steven, tenemos Adrián, dice los sábados no hay Forex, exacto, eso es lo que he comentado al principio del vídeo. Y dice Xavier, solo entradas por velas, no usas volumen. Exacto, solo lenguaje del precio puro y duro. El volumen en el mercado Forex
al ser descentralizado, bueno, pasa lo mismo que en criptomonedas y otros mercados descentralizados, es un volumen que no es global de todo el mercado, es de una parte, ¿no? De uno de los proveedores de liquidez. ¿Se puede usar? Sí, pero bueno, en otros mercados tiene más sentido. Pero ya os digo, el volumen no es el santo grial. En el volumen hay escondido mucho trading de alta frecuencia que crean falsos volúmenes que después cuando se acerca ahí el precio desaparece todo y también engaña mucho, ¿no? Al igual que con el precio hay muchos engaños del mercado, también en el volumen. O sea que no os penséis que solo hay una manera de operar. Saludos a Gonzalo desde Madrid. Y vale, pues seguimos. Estamos en el Forex Tester, un simulador, por eso lo que comenta de que hoy no hay Forex. Exacto, hoy no hay Forex, pero podéis trabajar, podéis entrenaros los fines de semana con un simulador como este. Y en Código Trading, como somos una academia de trading cuantitativo, pues nos basamos en el estudio de miles y miles y miles de operaciones en el pasado antes de poner un solo euro en el mundo real, en el tiempo real, tener un grandísimo backtest. Eso es trading cuantitativo, basado en lo que es la ciencia, el estudio en el pasado de una estrategia que sea replicable a nivel matemático, cuantificable. Y bien, si quisierais tener el mismo software, el Forex Tester, os lo dejo ahora mismo en la web códigotrading.com, tenéis aquí Forex Tester. Y os dejo tanto en pantalla como en el chat el link. ¿Por qué podéis hacerlo aquí y no buscándolo en Google? Porque aquí está por debajo del precio oficial. Es precio especial para los que venís de parte de Código Trading y tenéis un precio rebajado. Si tenéis una versión anterior y queréis actualizar, también está rebajado pulsando aquí. Tenéis tanto para adquirirlo como para saltar. También podéis bajar en el mismo link la cuenta demo para probar, pero solo tiene un mes de date. Lógicamente, si queréis ser traders cuantitativos, tiene poco sentido que tengáis un solo mes porque necesitáis pues muchos datos, realmente miles de datos, no solo un mes, para ver si una estrategia es pues interesante de utilizar y tiene un buen ratio. Bien, aquí tenemos una nueva trampa que sería esta de aquí. La pillada entre el 5 y el 50 a favor de la tendencia nueva que es bajista y vamos a utilizar el Fibonacci para trazar dónde iría el stop, dónde entraremos, porque entramos a mercado en este caso. Para simplificar también se podría entrar con una limit. He puesto el Fibo al revés y el Fibonacci lo tengo configurado especial para que me marque, al ponerlo yo entre el stop loss y la entrada, me marca dónde va el profit. Entramos a mercado con un 2%. Si os fijáis, en lugar de ir a un lotaje fijo, pongo un ratio, o sea, un porcentaje del total de la cuenta. Esto significa que cada vez que pierdo un stop, bajo un 2%. Por eso aquí he bajado 200 euros, de 10.000 a 9.800. Pero si ganamos, pues el beneficio es mucho mayor. Aquí tendríamos el stop loss. Aquí abajo tendríamos el take profit. Y ya podemos acercarnos. Lógicamente, si el precio ya supera la propia trampa, que sería pues superar el extremo, tenemos que estar en empate, ¿eh? Al buscar ratios grandes, tenemos que mover a empate si la cosa va bien. Y si va mal como antes, pues simplemente salta el stop, no hay más gestión. Vale, en este punto nos tocaría mover a empate. ¿Qué significa mover a empate? Si os fijáis, acabo de bajar lo que es el... qué manía con que las líneas queden rectas. El stop loss, teníamos aquí un 2% de riesgo, al bajar al punto de entrada, porque se ha ido a favor nuestro, hemos entrado bajistas, ya no se puede perder. Ahora pueden pasar dos cosas. Si llega aquí abajo, pues ganamos un 5,5%, que serían 1.100 euros, de tal manera que cubriríamos la pérdida. Si se nos va en contra, nos quedamos como estábamos, como si no hubiéramos entrado en esta entrada. Y bien, la cosa sigue bajista, ¿eh? Como es una entrada muy larga, si nos dan más entradas, las tomamos. De eso no hay duda. De momento no hay ningún nivel en el que apoyarnos. Y vamos a ver, ahora sí, que puede haber entrada. De momento ha corrido mucho, pero todavía no ha llegado a take profit. Como estamos en empate y no hay riesgo vivo, podemos buscar nuevas entradas, y eso sucede cuando uno está en empate.
al estar en empate se puede buscar nuevas entradas. David, una pregunta, ¿esta estrategia dónde la sacas? ¿Muy beneficio con el time frame en tu experiencia con esta estrategia? ¿Esta estrategia dónde le sacas mayor... ¿dónde le saco mayor beneficio? Pues a mí me funciona muy bien en H4. Es en una temporada que se le saca mucho. ¿Por qué? Porque al final si bajas, por ejemplo M15, dices, puede haber más entradas, sí, pero no vas a operar todas las velas. Cambio, H4 o diario, sí que puedes operarlo todo. En el caso de operarlo todo en la temporalidad, pues de H4 se necesitaría la ayuda de un asesor experto que te permitiera pues dejar la entrada posible trazada y que se tome solo y se gestione solo. ¿Eso tiene solución? Sí. Hay una herramienta, si vais a la web nueva en el apartado herramientas, aquí arriba, tenéis el gestor de órdenes código T. Y aquí os dejo el link de las herramientas donde podéis tener un gestor que semiautomatiza la estrategia, de tal manera que podéis operar incluso pues durante la noche, ya que dejáis listo, os vais a dormir y si habéis trazado las posibles trampas, pues ya se toma todo solo. Simplemente se trazan incluso solas las trampas, solo le tenéis que marcar la dirección. El gestor es casi automático porque lo único que te pide es, si tú lo pones no hace nada, pero si le dices si estás alcista, bajista o dual, se pone a operar. También hay un indicador que te traza los niveles de trampa, o sea, estos niveles que estamos trazando se trazan solos con este indicador y podéis también adquirir la suma de ambas cosas, el gestor más el indicador, en este punto de aquí. Os he dejado en el chat lo que es el link y también en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Bien, aquí tenemos una entrada bajista y la vamos a tomar. Vamos a ponerle el Fibonacci. Estaba viendo si está entre el 5 y el 50. Ya sabéis que es una estrategia cuantitativa a la que hoy no voy a entrar en todos los detalles de cómo funciona. Muy bien, vamos a por la entrada, el stop un poco alejado, pero entonces tendría que ajustar el Fibo, porque si no alejo también un poco el Fibo, no cuadrará bien el beneficio. Ya os he dicho que siempre le doy un poco, por si la siguiente vela hace un poco de mechazo, que no nos saque fácilmente. Vale, y ya tenemos, mira, nos encaja técnicamente en los cuerpos de la propia trampa. Bueno, otra vez stop loss. No había dibujado, no había apuntado nada porque tenemos una entrada viva. Por lo tanto, aunque la otra es una entrada anterior, como no se ha definido, de momento apunto que ahora hemos vuelto a tener una pérdida y me fijo en el balance. No me fijo en el equity, porque tenemos una operación de 297 viva, pero yo me fijo en el balance. Lógicamente, si nos da STP, todo lo que ya hemos perdido se nos cubre. Esta operativa da mucho beneficio, pero también es muy dura porque tiene mucho stop. Lógicamente, si el stop está muy cerca y el TP muy lejos, lo que más sucede es que saltan stops loss. Vale, aquí tendríamos una reentrada que sería pues desde este nivel. Así que vamos a por ella. Trazo el Fibo, también con el stop un poco alejado, no tanto. A ver, ahí. Y vamos a por ella. Stop loss, take profit y vendemos. De momento estamos perdiendo, pero vamos a ver si acaba el día así, o no el día, la sesión del directo o no. Vale, seguimos bajistas y vamos a ver cómo evoluciona esta entrada. Vale, esta sí que nos dio TP y con un TP nos hemos puesto positivos. Tenemos otra operación que está en positivo de 620, que es la primera de todas, que tiene el stop muy abajo porque al ser una vela grande la que da la entrada, pues eso ha sido. Nos acabamos de poner en positivo y por mucho, mira como dos pérdidas nos han bajado a 9.596, pero un solo TP nos sube casi 1000 en positivo, ¿no? 10.966. Ha cubierto de sobras las dos pérdidas y ya nos ha puesto casi a 11.000. Muy bien, vamos a seguir, a ver qué comentáis más. Si uso algún apalancamiento, o sea, yo estoy operando
con un riesgo del 2%. La cuenta tiene apalancamiento, pero no es que yo le meta un por 2, un por 5, un por 10, porque a veces hay brokers que son de otro estilo, no como los que trabajamos normalmente, que sé que los apalancamientos son un poco de este rollo. Aquí vamos a gestión por porcentaje del total de la cuenta, y sí que la cuenta tiene un apalancamiento tanto en Forex Tester como si después la opero pues en el MetaTrader también. Vale, podrías echarle un vistazo al Chao US dólar. Bueno, ahora aquí estamos con el Forex Tester, en todo caso en la parte final lo revisamos. Vale, vamos a seguir, tenemos una operación viva, la cosa sigue bajista, vamos a ver si nos da entradas, pues sí. Ya veis que aquí las entradas van muy rápido porque estamos en un simulador y en lugar de tener que esperar 4 horas, pues no es necesario esperar. Vale, la entrada sería aquí, en este nivel que he trazado no era válida porque superaba el 150. En este otro nivel sí que es válida, movemos el FIBO, ponemos entre la entrada y el stop loss y le damos un poco, ¿no? Ahí. Vamos a ver dónde nos cuadra el take profit, aquí abajo. Mira, cerquita del otro. Una venta al 2% con el stop loss en el extremo y 5,5 veces más lejos el take profit. Bueno, vamos a ver si la cosa mejora porque hemos empezado con 2 pérdidas y a ver si ahora... Aquí, ¿veis? Si ajustábamos el stop nos hubiera sacado, por eso siempre dejarle este poquito, porque muchas veces da un mechazo a saltar stops y después se va a nuestro favor. Es un poquito de holgura, ya sé que esta estrategia no es para dar mucha holgura al... Mira, nos ha llegado hasta aquí, superando el extremo de la trampa, y lo que hacemos ya es empatar, de tal manera que esta operación ya no podemos perder. Ahora o salimos como si no hubiéramos entrado o take profit. Pero pérdida ya no es posible tenerla. Vale, aquí tenemos otra entrada. Qué rápido se va, ¿no? Para entrenar en un sitio como el Forex Tester. Vamos a por la siguiente. Seguimos en venta. Bueno, antes de poner la orden tenemos que trazar el FIBO. Muy bien, ahí lo tenemos. Y vamos a por la entrada, stop loss en extremo, take profit al 5,5 veces. Para eso hacerlo rápido, pues tengo el FIBO con este parámetro de 650. ¿Por qué 650? Porque a partir de 100 es la distancia del stop loss. Por lo tanto, de la manera que se usa el FIBO, para que sea 5,5 se tiene que poner 650 en lugar de 550. Así podéis editar el Fibonacci tanto aquí como en MetaTrader, la plataforma que utilicéis. Vale, tenemos 3 órdenes abiertas, 2 que van corriendo, el ir a favor de tendencia tiene eso, que podemos tener órdenes que vienen de atrás, otra por aquí y ahora esta. Pero de ellas solo hay una a riesgo, no podemos tener más de una orden a riesgo y es la actual, la única. Vale, y ahora reducimos el riesgo de la actual también. Y movemos a empate. Tenemos todas las operaciones a empate de tal manera que ya no podemos perder. Los take profits están todos por aquí, el primero sería este y si sigue bajando el precio nos puede dar los otros, si se va en contra pues empate. Mira, nos acaba de dar un take profit y nos plantamos en 12.185. Esta estrategia es dura porque hay mucho stop y hay momentos pues como al principio, pero y se repetirán, o sea... ahora en el directo pues porque son pocas operaciones, pero si tuviéramos 100 veríais que hay momentos que se pueden juntar no solo 2 stops sino bastantes más, y es lo que hace que la psicología para esta estrategia, bueno, todo está súper bajista. Tenemos que recordar que si nos da entrada la tomamos. Mira, otro TP, este es el que venía desde aquí, este el que venía desde aquí y el que está más lejos es el que viene de más atrás. Ahora estamos en 13.408 euros, vaya racha, y otro TP. Vaya super racha, como para dejarlo aquí, pero no, porque esto no es realista, esto es un momento de buena racha, tenemos que seguir, aunque
eso suponga pues ver que las cosas, que se junten tantos TPs tampoco es lo habitual, ¿eh? Vale, de momento no tenemos nada, sigue la cosa muy bajista. Por aquí no hay niveles, el único nivel válido es aquí arriba. Vale, pues mira, el nivel válido que había dicho, acabo dando una, que es esta de aquí. Y bueno, es una entrada válida. Vamos a ver si comentáis algo más. ¿Cuánto es el apalancamiento? 1.200. Pero se puede tener bastante menos, ¿eh? Se puede trabajar tranquilamente con un apalancamiento inferior a 1.200 de esta manera, porque solo estás arriesgando el 2% de la cuenta. Me mojé, me tiré agua. Es la primera vez en directo que al beber agua pues me acabo tirando un poco por encima. No pasa nada, cosas del directo. Aquí no puedes cortar como cuando haces un vídeo pues normal, ¿no? Un vídeo que no es en directo. Aquí las cosas suceden y no se puede hacer nada, ¿no? Vale, pues vamos a medir para ver si la pillada llega al 105. Vemos que sí. Y ahora ya ponemos el Fibonacci. Vamos a por ello. Ponemos el stop loss, ponemos el take profit y vendemos. Quito el Fibo y vamos a ver, mira, pues un stop loss. Ya tenían que venir nuevamente porque hemos tenido una racha de 3 que ya os digo que eso sucede, pero no sucede tan a menudo como nos gustaría. No es que no suceda, sí que sucede. Vale, pues nada, nos ha sacado y después sí que corrió un poco. Ahora se nos está yendo en contra y tendríamos que empezar a ver en qué punto cambiamos, ¿eh? Porque está superando este punto, ya es un retroceso bastante profundo. Ahora seguro, con esto ya cambiamos de tendencia. Habíamos ido hasta ahora todo el rato bajistas, porque hemos empezado en un cambio, porque al primer momento éramos alcistas, estábamos aquí. Pero a la que rompió aquí abajo nos pusimos bajistas y ahora volvemos a ver que por aquí intuíamos posible cambio, pero ya con este nuevo movimiento queda súper confirmado. Pues muy bien, porque así nos permitirá tomar alguna entrada alcista. ¿Esto puede ser una entrada por martillo? Sí, porque todo el cuerpo está en el tercio. Y vamos a ver si cumple. La pillada está justo al 105. Justo. Por lo tanto, es una entrada totalmente válida. Vamos a tomarla. Desde la entrada hasta el stop loss pongo el Fibo. Espérate que necesito que me salga el take profit donde va. Y aquí muy cerca está. Le doy un poco de holgura. Stop, take profit. Y ahora tenemos que poner compra. Veis que salía todo en rojo porque estaba en venta. Compra. Y ahí nos dice ahora sí, porque si no, no nos deja entrar. Y compra, ahora no vendemos, ahora estamos operando al alza, buscando rendimientos si el precio sube en lugar de bajar. Vamos a ver cómo evoluciona. Pues no va mal, así que como ya superó la propia trampa, movemos a empate. Y mira, nos sacó, primera vez que tenemos un empate. De tal manera que es como si no hubiéramos tomado la trampa. Lástima porque se acercó al TP, pero no fue. Esto pues sucede, ¿no? Hemos empezado perdiendo, después take profits y ahora una pérdida y un break even que simplemente es como no haber entrado. Después, si podrías decir el tiempo que te llevó todas las operaciones, claro que sí, después lo vemos, veremos el periodo, pues cuántas semanas, meses son, sin problema. Vale, seguimos. Esta acabó en break even y vamos a buscar, pues, más entradas. Vamos avanzando. No podemos entrar en nada de ahí. Aquí tampoco. Se nos deja atrás. Aquí sí. Aquí tenemos una entrada. Es esta de aquí. Ponemos el Fibonacci. Se me fue el nivel, no sé por qué. Con las teclas a veces la lío un poco. Vale. Pues nada. Ponemos el stop loss y así nos dirá
a dónde va el take profit. Es un take profit bastante largo. Ahí arriba estaría. Y es una compra con este TP. Muy bien, si os fijáis, este break-even, en caso de no haber movido break-even, sí que hubiera acabado siendo TP, pero tenemos que proteger, no podemos dejar siempre el riesgo, porque entonces antes que hemos juntado 3 TP solo hubiéramos tenido el primero, porque si tenemos que esperar a que se resuelva una operación sin mover a empate no podríamos tener de nuevas. Por lo tanto, si os fijáis, a priori parece que cambiando este parámetro aquí se hubiera ganado más, pero es que entonces no hubiéramos tenido un 6% de riesgo con 3 entradas a la vez, o incluso un 7, porque ha habido un momento que, un 8, perdón, hubiera habido 4 todas a riesgo. En cambio, moviendo empate, pues aquí no ha ido tan bien, pero en la primera racha ha sido una racha de 3 gracias a eso, porque la entrada mayor, la que venía de más lejos, imaginaros pasar todos estos días sin operar, porque esto es H4 y aquí van muchos días, esperando que se resuelva. Eso nos ha permitido tener algún stop, pero también TPs, y al final los TPs pagan mucho más que los stops loss. Vale, tenemos el take profit aquí arriba, el stop aquí, vamos a ver si nos llega aquí, ya movemos a empate, y si se va en contra, pues como ha pasado, apuntamos el stop loss. Ya os digo que lo más habitual en esta estrategia, aunque hemos tenido aquí a partir de la operación 3 una racha muy buena, que por medio no todo eran TPs, ha habido algún empate o algún stop, pero bueno, como aquí no ha habido aquí. El stop ha sido al principio aquí, que sí que caería en medio porque ha sido después de la primera operación, pero aquí para simplificarlo apuntamos así. Bien, me gustaría mucho invitaros al canal de Coditers, que es mi segundo canal, y os lo dejo aquí por si no estáis suscritos. En el canal Código Trading hablo de inversiones y trading, en el canal de Coditers enfocado más a los negocios y el emprendimiento. Por ejemplo, esta próxima semana estoy preparando un vídeo donde voy a hablar de los negocios que se pueden crear dentro del metaverso. Y el vídeo próximo que estoy creando para Código Trading, en cambio, no es crear negocios, sino invertir. ¿En qué se puede invertir? Enfocado más en los tokens del metaverso, cómo invertir y qué 5 tokens, bueno, son 6, recomendaría pues como los mejores, según mi criterio, para el metaverso. Por lo tanto, si os interesa más el enfoque de crear negocios y emprender, Coditers os va a ayudar mucho. En cambio, Código Trading va más enfocado en el trading, las inversiones. Pero ahí tenéis en el chat, en la descripción, también en pantalla, el link para ir al nuevo canal Coditers. Y lo hemos dejado en una posible entrada, justo nos ha sacado, pero aquí podría haber una nueva entrada. Si os fijáis, sí que la hay. Por lo tanto, trazamos el stop, el TP y vamos a por ella. Un stop loss. Aquí abajo, un take profit. Aquí arriba y compramos. Bien, vamos a por esta entrada. Mira, se nos fue muy a favor. Con todo esto ya empatamos. Ahora ya no podemos perder. A diferencia de la anterior, que fue una pérdida porque no llegó al extremo. Ahora hemos llegado al extremo. Os voy a trazar el nivel de trampa. Hemos llegado al punto más alto entre el nivel y la pillada y ya hemos movido a empate. Y vamos a ver si nos quiere dar el TP. Ahora, como estamos en empate, podemos buscar nuevas entradas en estos retrocesos, pero de momento no ha dado ninguna de válida. Mira, y ahí tenemos el profit. Y lo podemos anotar, llevamos 10 operaciones y si os fijáis esta estrategia, aunque tenga pues bastantes stops, ahora hemos pillado una racha bastante buena donde no ha habido una agrupación muy grande de stops, pero se pierde mucho, pero es que después un solo TP te da la vida. Mirad como en esta tendencia aún no habíamos ganado nada. Empezando aquí con el cambio de tendencia, pérdida, break even, pérdida. Y ahora un solo TP, como de toda esta pequeña mala racha, un solo TP nos lo remonta todo. Realmente es una estrategia muy interesante, bastante agresiva. Lo estamos operando del modo más agresivo, que es la de 5,5 Rs. Y además
estamos haciéndolo al 2%, que eso es bastante agresivo y los drawdowns pueden ser bastante duros. A ver, vamos ya finalizando y me dice Yudan si podría resumir un poquito cómo va la estrategia. Para ello, para no ahora pues dedicar mucho tiempo a esto, a ver que no la líe con el audio, porque al poner aquí, que no perdamos el audio, os voy a dejar un vídeo justamente en el chat, también pues lo tendréis en pantalla si me cabe, pero cuando el vídeo quede colgado, bueno, en los que estáis en directo lo tenéis en el chat, con la explicación de la estrategia, porque ahora me llevaría mucho tiempo hacer eso que comentáis, ¿no? Y creo que es más interesante, pues, mirarlo ahí. Y vamos a por lo que decía Jorge, que es si le puedo echar un ojo, vistazo al Chao US dólar. Vamos a abrir MetaTrader y vamos a poner el Chao USD. Aquí tenemos el Chao USD visto en gráfico diario. Está alcista, ¿no? Lo más inmediato es alcista. Visto así en diario, la media móvil pues no está aún con una tendencia muy clara, pero también es una media móvil de 100, lenta. Pero bueno, la cosa está alcista. Cuando comentabas si lo podríamos ver, no sé si es por algo en concreto, pero a ver, por aquí podría haber una trampa, pero no sé si cumple porque es una pillada muy pequeña. Y si no, también podría ya estar quemada. Por aquí también, o sea, estaba viendo si este gran movimiento lo podíamos haber aprovechado, porque este pues es un recorrido ya potente. Y bien, no sé exactamente qué querías mirar en el oro. Xavier dice, ¿qué gestión de riesgo recomiendas para la estrategia? Pues yo os digo, un stop loss que máximo sea el 2%. Si estáis empezando 0,5, 1%, pues de stop, que en cada operación asumes un porcentaje de la cuenta. Y eso hace que sea interés compuesto, ¿no? Que la gestión de riesgo haga que si la cuenta empieza a caer, cada vez operas con menos y así suavizas las caídas, pero si todo va bien, las multiplicas porque estás operando con un ratio cada vez más grande, porque la cuenta es más grande. Eso hace que el interés compuesto dispare las cuentas cuando van bien y afloje un poco las pérdidas y sean más suaves los drawdowns. Es lo óptimo a nivel de gestión de riesgo, trabajar de esa manera. Es lo que recomiendo a todos que hagáis. Bien, pues iremos cortándolo aquí. Si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más vídeos de operativa, pues dadle a me gusta y también podéis comentar, no solo en el chat, los que estáis en directo, sino que para los que ya lo veis en diferido, podéis usar los comentarios. Yo siempre los leo, siempre contesto. O sea que si os han quedado dudas por resolver, las podéis resolver utilizando pues los comentarios del canal, del vídeo de YouTube. Bien, si os ha gustado también y os gustan los contenidos del canal de Código Trading, dadle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Y visitad también la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.